para lo del video. Bueno, algunos de ustedes me han preguntado que cómo se hace en esta época con tanta incertidumbre para uno mantener en pie los planes en los que está trabajando. Y justamente esta es la época en que más vale revisar la estrategia. La estrategia es un plan de acción que orienta nuestros hechos y nuestros actos en el mundo. Por eso vamos a hablar en este video de la estrategia como un arco, y este video se llama justamente el arco de la estrategia. Vamos a verlo. Uno podría pensar que el arco de la estrategia o cualquier otra forma de entender la estrategia no es más que otra técnica, otro método, otro supuesto milagro para sacar las cosas de la vida o de la empresa al próximo nivel. Bueno, ser escéptico está bien, en realidad hay que decir que ningún método por sí mismo es mejor que otro, salvo aquel método al que uno se dedique con mucha consistencia. Por eso, antes de seguir, es bueno entender que la estrategia es eso que nos lleva de un punto a un punto B y que al final de cuentas lo que importa es que uno sea muy consistente en aplicar en el mundo esas cosas que ve. Hablemos del arco. Un arquero muy famoso es Cupido. Aquí lo vemos representado un tanto juguetón. Lo vemos con el arco disparando hacia su propio cuerpo y nos podríamos preguntar qué pasó, si hay tantos buenos ejemplos de arqueros, por qué hemos elegido a Cupido. Pues realmente Cupido o Eros en la mitología griega sería una gran representación de cómo algo surge por mezclar dos cosas, en este caso el amor y la guerra, el asunto del flechazo como algo que no esperábamos, solo que esto que no esperábamos es, en el caso concreto de Cupido, el amor. Por eso hay corazón, hay algo tipo tridente, hay chulo, hay corazón atravesado, hay muchos emojis para representarlo. En efecto, Cupido es una gran muestra de sus propios orígenes. Afrodita alguna vez se encontró con Marte de la mitología romana o Ares en la mitología griega. Ares pues es un gran guerrero y la mezcla de ambos fue a dar con Cupido. Por eso, si lo miramos en términos de dónde surge, encontramos a Afrodita, encontramos a Ares y encontramos a Cupido, que mezcla algo de ambos. Si lo abstraemos, podríamos decir que las cosas nuevas se crean cuando hay una tesis, una antítesis, y de la mezcla de ambos surge una síntesis. Si miramos a los arqueros, encontramos algo que yo creo que se parece. Si ustedes ven, al final la estructura de un arco tiene como cierta forma de triángulo. Ahora, ese triángulo de adelante se corresponde con un triángulo hacia atrás. Podríamos entonces reemplazar el lugar de la tesis y ponerlo en el eje. Podríamos entonces reemplazar el lugar de la síntesis y ponerlo como ese momento en que empujamos la flecha hacia atrás. Cuando ponemos la flecha, estamos haciendo un ejercicio en el que si ponemos el arco, estamos buscando la forma de que una flecha que está en el arco llegue a un punto determinado. Podríamos decir que el momento en el que estamos apuntando con el arco es el punto A, que apunta a un futuro punto B. Pero fíjense que en los dos extremos del arco hay, de un lado, eso que podríamos asociar a Afrodita, o sea, el amor, la atracción, y al otro lado está la guerra o el empeño. Digamos que por un lado están los anhelos y por el otro están las estructuras y las fuerzas que hay que poner para que esto funcione. Volvemos a los arqueros y entonces vamos a entender que ese ejercicio no depende tanto de la fuerza, sino que este par de sujetos, o cualquier arquero, es un crack. Ah, pero ¿por qué? Hablemos del arquero. Si ustedes se fijan, hacia atrás se tensa la flecha. Ese recorrido es muy importante porque uno creería que se está devolviendo, pero en realidad no. Fíjense que esa fuerza implica que hay una inteligencia que está previendo hacia dónde va a caer la flecha. Ahora ustedes dirán, está como difícil ser arqueros. Y pues la verdad es que sí, sobre todo porque la estrategia está en el mundo de las ideas. La estrategia se traduce en acciones en el mundo, pero esas acciones en sí mismas no son la estrategia. Entre el punto A, que es el presente, y el punto B, hay que estar constantemente revisando. Por eso si volvemos al esquema donde estaba el corazón, por un lado, y por otro lado estaba la fuerza, lo que vamos a encontrar es que hay una gente que piensa que el simple querer es poder, mientras que hay otra que piensa que hay que vencer el mundo y empeñarse contra él. Realmente hay que respirar porque tenemos noticias. El amigo meme va a decir, ay sí, respire como si fuera tan fácil. Además los puntos B se viven moviendo. En efecto, los objetivos a los que apuntamos también se están moviendo. Por eso antes de seguir,
respire y respire más. Esto lo dice Bauman. Los proyectiles lanzados desde un arma balística tienen una trayectoria fija, por lo tanto, las guerras de posición eran, digamos, su escenario favorito. Aquí empieza la cita de Bauman. Pero esas mismas cualidades los vuelven inútiles cuando los objetivos a los que apuntamos, además de ser invisibles para el artillero, empiezan a moverse, sobre todo si se mueven a mayor velocidad que la que pueden alcanzar los proyectiles que ya están en vuelo. Es decir, la metáfora del arco un poco nos queda estrecha porque actualmente los objetivos a los que apuntamos también se están moviendo. Bueno, Bauman es un señor que me cae muy bien, ya se murió, pero tengo algunos de sus libros y siempre hay mucho amor para Bauman. Volvamos al esquema. Teníamos por un lado el deseo, por otro lado la fuerza, una gente que dice que querer es poder y otra gente que dice que como sea hay que vencer al mundo. En realidad la estrategia, según esto que dice Bauman, estaría apuntando en ambas direcciones. Es decir, ninguna estrategia por sí misma es buena. Hay que ir al mundo, ver los resultados de ella y devolverse a reformularla. Miremos el esquema. Vamos a encontrar entonces que por un lado está lo que aspira nuestro corazón y por otro lado está este señor policía que pudiera representar como la autoridad. Por un lado, los dones, la pasión, la intuición, las convicciones, los anhelos, o sea, los ideales, y por otro lado, pues el deber, la norma, las exigencias y las necesidades. Ambas son muy importantes y por eso esos son los extremos sobre los que se teje el eje sobre el que luego va a estar la flecha. Ahora, en este movimiento de retracción que ahorita mostrábamos hay una cosa que es muy importante y es que hay que hacer conciencia sobre las ideas, las emociones, las acciones, los hábitos y cómo estos se convierten en resultados. Los resultados van siempre entre corchetes porque aunque apuntamos hacia ellos, en realidad las metas no son lo importante es estar inspirado por la estrategia entregando valor. Entonces, ¿cómo se da esa tensión del arco? Hemos dicho que es empezar por tomar conciencia. Y en efecto, tensar, retrogradar, devolverse, revisar, reflexionar, es ya empezar el camino. O sea, cuando uno empezó a hacer el diagnóstico estratégico, cuando uno empezó a revisar qué es lo que quiere, cuando uno empezó a revisar qué es lo que siente y qué es lo que le da miedo, ya empezó el camino de la estrategia. Por eso hay que hablar de las ideas. Las ideas son como representaciones que tenemos del mundo. Son el mapa desde el cual diseñamos la estrategia. Realmente no nos movemos en el mundo, nos movemos en representaciones que tenemos del mundo. Por eso hay que empezar por renovar las representaciones. Si el camino que hay entre las ideas y los resultados no nos gusta, o mejor, si los resultados que tenemos no nos parecen los mejores, básicamente significa que estamos alimentando todo el sistema con ideas que no son. Y ese trabajo está en la cabeza, o en la mente, o en el cerebro, como ustedes le quieran decir. A partir de lo que pensamos, sentimos cosas. Y por eso hay que hacer conciencia sobre qué nos produce miedo, qué nos produce alegría, qué nos produce esperanza, porque esas son las emociones que nos mueven hacia el mundo a hacer cosas. Y entonces podríamos hablar de que eso está como por el corazón. Y desde ahí hacemos las cosas, es decir, realizamos acciones, efectuamos hechos, y esos hechos son los que transforman el mundo. Fíjense que la forma de pararse, la manera de apuntar, son ya acciones concretas que el arquero materializa en su propia postura corporal. Y eso se convierte en hábitos. Cuando reiteramos una acción, es lo que encontramos. Acciones reiteradas en el tiempo que finalmente son las que van decidiendo por uno. Un hábito es una cosa que está tan consolidada en el espacio-tiempo de uno mismo que uno no es consciente de que está tomando decisiones. Pero si los hábitos se corresponden con la estrategia, pues los hábitos casi que en automático nos van llevando a que realicemos la materialización de los resultados. Por eso siempre entre corchetes, porque ellos pertenecen al punto B. Y como decía Bauman, se están moviendo constantemente, pero eso no importa, siempre que estemos convencidos de la estrategia y siempre que estemos desde ella entregando valor. Bueno, pero esto de la flecha, ¿qué? La flecha se lanza. ¿Y quién es la flecha? Adivinen quién es la flecha. La flecha es cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo lanzado hacia el mundo haciendo cosas, pero no cosas desordenadamente ni sistemáticamente. Vamos a ver un poquitico mejor la anatomía de la flecha para entender esto. A ver,
La flecha tiene una parte trasera, tiene una pluma, tiene como un tubo o un material y tiene una punta de lanza. Si pensamos en la punta, podríamos decir que es la parte avanzada, es como la visión. Si pensamos en el tubo, es como la estructura. Si pensamos en la pluma, es como lo que da la dirección. Y si pensamos en el culatín, ya cada uno se imagina, es lo que da resistencia. Por eso la flecha está con el culatín en el punto A y los ojos o la cabeza, la mente en el punto B, pensando en la meta. Eso podría pensar uno, pero en realidad es equivocado. En realidad, el futuro en sí mismo no existe. Todo el tiempo estamos en el presente. Es más, ese presente en el que dije presente acaba de pasar. Realmente nosotros decidimos qué parte del pasado cargamos y decidimos qué parte del futuro queremos incidir, pero siempre lo hacemos en el presente. Por eso hay que pararse ya y hacer cosas ya, porque el futuro, digamos, en algún momento será pasado y probablemente sea muy pronto. A todas estas entonces, ¿qué es la estrategia? Bueno, un viejo amigo, Gibson, sería como la representación del yo. Recuerden que él tiene unas necesidades, unas expectativas y tiene unos intereses. Al frente está el otro, quien también tiene pues sus propias necesidades, sus propias expectativas y sus propios intereses. Uno pudiera pensar que la estrategia es entonces cuando yo lanzo mis necesidades, expectativas e intereses contra el otro. Pero no, no es así. En realidad hay que empezar a entender la estrategia como un camino de encuentro con el otro. Entonces alguien diría, bueno, significa que entonces si ponemos un punto rojo que va en dirección hacia mí como respuesta del mundo está resuelto. De pronto no. Bueno, y si el punto es negro del color que aquí simboliza el otro, bueno, le falta. Bueno, y si son punteados porque es como una serie de acciones pautadas, va mejorando, pero realmente son acciones pautadas que también validan la perspectiva del otro, es decir, es un intercambio. Ahora sí, carita feliz, porque si entendemos que es un intercambio, estamos en el camino del arco de la estrategia. Ahora, el punto clave es que la estrategia no es imponerme ante el otro, sino interesarme genuinamente por él. Bueno, ya lo vieron. Es un momento interesante para revisar la retroacción, la revisión y todos esos ejercicios que aparentemente nos llevan hacia atrás, pero es justo el momento en que se tensa la flecha y eso hace parte del arco de la estrategia. Y Tipson es un personaje que pertenece al Morenito Inc. Acrópolis es una plataforma de investigación-creación. Síguenos para más contenido.